finalizado para cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos que están viendo la programación de IR Canal. Nuevamente el Señor nos da el privilegio de poder encontrarnos con Él en las horas de este día de reposo. Tal cual lo dice el libro de Génesis, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Dios bendiga la programación que tendremos el día de hoy. Pero antes quiero invitarte para que veamos la bendición del Todopoderoso a través de una oración. Querido Dios, en este momento especial de sábado pedimos que sea usted el que pueda quedarse con nosotros, que todo lo que hagamos sea para honrarte, que en los atrios celestes se pueda recibir este momento especial para ti con mucha adoración. Bendice cada uno de nuestros hermanos, guárdales en sus hogares en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a disfrutar juntos de la programación que tenemos para el día. Alabanzas. Te amo, Dios, mi roca eterna, que en tus brazos encuentro calma sincera. Tu amor nunca me falla, en cada paso, en cada talla. Mi existir en tus manos siempre está, tú me guiarás y no me dejarás. Desde el momento en que despierto, tú me cuidarás y al anochecer mis batallas pelearás. Yo cantaré de la bondad de Dios en cada suspiro, en cada detalle, siempre te exaltaré. Eres mi luz y mi eterno protector. En los valles de tiniebla, tu luz me guiará, tu presencia a mi lado estará. Y cuando paso por la prueba, tú me sostendrás, me sostendrás. Existir en tus manos está, de ti depende mi vida. Eres mi sostén desde el momento en que despierto y al atardecer. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. En ti siempre confiaré. Yo cantaré de la bondad de Dios en cada suspiro, en cada detalle, siempre te exaltaré. Eres mi luz y mi eterno protector. Aunque el mundo se derrumbe, tu amor perdura. Eres mi Dios, mi eterno protector. Y la creación te alaba con su voz. Yo cantaré de la bondad de Dios en cada suspiro, en cada detalle, siempre te exaltaré. Eres mi luz y mi eterno protector. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida
vida llegó de su paz y su gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Amigo, ¿amas tú a Cristo? Si yo amo a Cristo, seguro que le amas, seguro que le amo. Y porque tú le amas, por eso le amo, porque Él murió por mí. Esa es la razón de amarle. Oh, cuánto amo a Cristo. Amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque Él murió por mí. Testimonio. Yo soy contador de profesión. Pero desde niño aprendí este oficio, haciendo galletas esponjadas. Y bueno, renuncié prácticamente a la empresa donde yo estaba. Y hoy gracias a Dios, por la bendición de Dios, nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Por ejemplo, yo trabajaba los 7 días a la semana. Y después, cuando yo conocí la iglesia adventista, decía yo, bueno, pues ahora Dios me pide un día, entonces no voy a poder. Pero después de ahí, decidí con mi esposa a la siguiente semana descansar ya los sábados. Y decía mi esposa, no, pues es que tú no vamos a poder porque tenemos muchos pedidos. Entonces después sucedió que seguimos trabajando, descansando los sábados, trabajando y resulta que viene un cliente del estado de Hidalgo. Era una gran cantidad de galletas y entonces ahí sucedió que era para probar si verdaderamente era yo fiel a Dios. Entonces yo no podía cumplir porque eran muchas galletas y tenía yo que trabajar los sábados. Y dije, no, ya no más. Yo le decía yo a mi esposa y a Dios, hasta aquí es cuando ya me dispuse a ser fiel a Dios. Y desde ahí ya no trabajé los sábados. Luego lo que se nos viene a la mente, ¿no? O sea, la economía, y decir, no, pues cuánto de dinero no voy a ganar. Pero a mí no me importó eso, o sea, a mí me importó la fidelidad a Dios, ¿verdad? Y ahora, bueno, en estos casos, ¿no? Que me encuentro con esto de la fidelidad a Dios en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, en devolver los diezmos, de todo lo que nosotros, digamos, de lo que entran, digamos, en la economía de nuestro hogar, devolver los diezmos. Entonces esto, o sea, para nosotros es una gran ayuda, ¿no? Sí, se compensó, gracias a Dios, porque ahora, digo, los clientes se han recuperado, o sea, y luego otros clientes que han venido, o sea, a nosotros no nos falta nada, gracias a Dios. Y esa es la promesa de Dios, de que pues a un hijo de Dios no le faltaría nada, ¿no? Entonces me encuentro con el libro de Deuteronomio capítulo 28, ¿no? Dice, y estas bendiciones vendrán y te alcanzarán, ¿sí? Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios. Entonces de ahí me agarré esa promesa de Dios y hasta ahorita creo que Dios no nos ha desamparado. Hoy en la iglesia, la Junta nos nombró
como encargado de iglesia, una iglesia nueva que apenas se abrió, ¿verdad? Y empezamos con un pequeño grupo y hoy, gracias a Dios, ya pues se ha incrementado. Seguimos dando estudios bíblicos, ¿verdad? Yo trabajo prácticamente 8 horas y pues en el tiempo de la tarde pues nos dedicamos, ¿verdad? A dar algunos estudios bíblicos. Ayer salí también y hoy tengo principalmente un estudio bíblico. Entonces, era yo alcohólico y también era yo drogadicto. Pero bueno, Dios tiene sus tiempos para cada uno de nosotros, ¿verdad? A veces tenemos que pasar por esos momentos, principalmente, pues para dar un testimonio que en Cristo hay un cambio, ¿verdad? En nuestra vida. Capítulo 1, versículo 9 nos dice, esfuérzate y sé valiente. Dice, no temas y desmayes, que yo estoy contigo, dice el Señor. Entonces, el esfuerzo para cada uno de nosotros, vale, con la ayuda de Dios, todo se puede. Invitamos, ¿verdad?, a todos los hermanos a ser fieles a Dios, ¿verdad?, en devolver también los diezmos y las ofrendas, ¿verdad?, que podemos a veces pasar por momentos difíciles, ¿verdad?, pero las promesas de Dios van a permanecer. Ahora, en esta semana, ¿verdad?, que pues fue una semana, o sea, muy agitada para nosotros porque pues se bautizaron nueve hermanos, ¿verdad?, para gloria y honra de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos el fruto, ¿verdad?, del Espíritu Santo, ¿verdad?, que está tocando corazones. Necesitamos trabajar, ¿verdad?, para la obra del Señor. Inspírate. A continuación, comprueba tu conocimiento. Feliz sábado, vamos con la primera pregunta de esta tarde, ¿cierto y falso? Noé vivió 950 años. Opción A, verdadero. B, falso. ¿Qué considera usted? Marque allí en la sala de chat o puede participar con su familia desde su hogar. La respuesta es verdadera. Dice que Noé vivió 950 años y el registro bíblico está en Génesis 9:29. Continuamos. Daniel y sus amigos fueron arrojados en el horno de fuego. Daniel y sus amigos fueron arrojados en el horno de fuego. A, verdadero. B, falso. ¿Qué nos dice usted? ¿Fue Daniel y sus amigos los que llegaron a ser arrojados al horno de fuego? ¿Qué nos dice la Biblia? Es falso. Daniel 3:19 nos menciona que solo fueron los jóvenes hebreos y no Daniel. Continuamos. Betsabé fue la madre del rey Salomón. Betsabé fue la madre del rey Salomón. A, verdadero. B, falso. ¿Qué nos dice usted? ¿Conoce usted la respuesta? ¿Verdadero o falso? Puede dejarnos allí la respuesta en la sala de chat. Dice la Biblia que esta respuesta es verdadera. Primera de Reyes 2:19 así lo certifica. Continuamos. Zacarías fue un sacerdote que quedó mudo por un tiempo. Zacarías fue un sacerdote que quedó mudo por un tiempo. A, verdadero. B, falso. Rapidito, si usted no conoce la historia, vaya a su Biblia. Zacarías fue un sacerdote que quedó mudo por un tiempo. La Biblia nos dice que es completamente verdadero. Lucas 1:22 registra la historia. Siguiente pregunta. ¿Hilcías fue un sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios? ¿Hilcías fue un sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios? La opción es falsa o verdadera. ¿Qué nos dice usted? ¿Qué considera que es correcto o falso? Vamos a ver qué nos dice usted en la sala de chat. ¿Hilcías fue un sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios? Pues es falso. Esdras 7:11-12 nos da el verdadero cargo que tenía Hilcías. Continuamos. ¿Belén es conocida como la ciudad del rey David? ¿Belén es conocida como la ciudad del rey David? ¿Verdadero o falso? Participe allí con sus familias de la sala de su hogar. ¿Qué considera usted? ¿Verdadero o falso? Dice la Biblia que en efecto Belén es conocida como la ciudad del rey David y se encuentra registrado en Lucas 2:4. La opción era verdadera. ¿Moisés fue escondido 6 meses por su propia madre? ¿Moisés fue escondido 6 meses por su propia madre? ¿Usted ha leído la historia de Moisés? ¿Esto es verdadero o falso? Rapidito, allí en la sala de chat, por favor, déjenos la respuesta, o más bien la letra que tiene la respuesta correcta. Dice que en este caso era falso, no es la cantidad de tiempo. Éxodo 2:2 nos menciona
que fue escondido por su madre, pero por menos tiempo. Rubén fue el hijo de Jacob. Rubén fue el hijo de Jacob. Rubén fue el hijo de Jacob. ¿Verdadero o falso? ¿Qué considera usted? Deje la letra allí en la sala de chat. ¿Rubén fue el primogénito de Jacob? Sí, dice la Biblia que es correcto, es verdadero. Génesis 29:32 dice que Rubén fue el hijo primogénito de Jacob. Balaam fue dueño del buey que hizo Dios hablar. Balaam fue el dueño del buey que Dios hizo hablar. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Qué nos dice usted? ¿Conoce la historia? Balaam fue el dueño del buey que Dios hizo hablar. Dice la Biblia que esta opción es falsa. Dice en Números 22:29 que no es así, no era un buey sino un asna. Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham fue amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. Opción A, verdadero, B, falso. ¿Qué nos dice usted? Rapidito ahí en la sala de chat, ¿qué considera? Recuerde que es muy importante que usted participe y también estudie diariamente la palabra de Dios. Dice que esta opción era verdadera según Santiago. Gracias por participar en el ejercicio bíblico. Mensaje. ¿Cómo es que un planeta perfecto, cuando salió de las manos de Dios, se convirtió en un caos? ¿Qué es pecado? Muchos tienen allí una cierta aislamiento, distanciamiento con esta palabra. Cuando escuchan la palabra pecado, ellos no pueden creer que en pleno siglo XXI se esté hablando de pecado, porque piensan que es una palabra ya muy antigua o es una palabra que solamente pertenece al mundo religioso. Hoy vas a entender muchas formas de poder comprender este tema de pecado y qué significa realmente pecar. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Hoy vamos a responder muchas preguntas a la luz de la palabra de Dios. Y como siempre, quiero invitarte para que puedas tener Biblia en mano, porque es así como estudiamos aquí la Biblia, la palabra del Señor. Y la Biblia siempre trae respuestas, trae esperanza, la Biblia nos ayuda a comprender el plan de salvación. Y hoy hablaremos cómo el ser humano, después de haber sido creado perfecto, cayó en la mayor condenación. Sin embargo, apareció Dios para restaurarnos. Allí donde estás, cierra tus ojos para poder orar y permitir que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Querido Dios, estamos con la disposición para abrir tu palabra, escuchar acerca del mensaje que tienes para nuestro corazón. Y queremos que tu palabra, al ser abierta, pueda verse de manera nítida y clara para que hoy podamos tomar una decisión tan importante en nuestra vida. Danos tu bendición, que tu Santo Espíritu nos guíe, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de poder iniciar con el tema de hoy, yo tengo un regalo para ti, lo estamos presentando siempre, y hoy quiero ofrecerte el curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis. Aquí vas a entender, a través de este estudio bíblico, la manera como las profecías revelan el futuro y todo lo que hoy está sucediendo. ¿Quieres conocer más de profecías? Ingresa a nuestra página web estudielabiblia.com y allí elige la manera cómo recibir este curso. De manera física, de manera virtual o también poder hacer un estudio bíblico a través de WhatsApp. ¿Qué te parece? estudielabiblia.com. Hoy vamos a hablar sobre un tema tan importante. Para ello, quiero antes mostrarte una pregunta que aquí nos llegó desde Bolivia. Y es Guara quien nos hace esta pregunta. Hola, mi nombre es Guara, soy de Bolivia, soy la única dentista de la familia. Mis padres son adultos mayores y ellos tienen su fe basado en las creencias y en la cultura del país. Mi hermano es universitario y él definitivamente cree que Dios no existe porque ve tanto sufrimiento alrededor en personas inocentes, entonces él no puede entender que si existiera un Dios pueda causar tanto dolor. El caso de la pandemia, cuando vemos familias separadas por pérdidas de seres amados y que ni siquiera pueden estar en el último adiós. Vemos también el caso de los refugiados, porque llegan cientos de familias al país sin prácticamente nada, niños que perdieron a sus padres en el camino y ahora a su corta edad tienen que enfrentar otra realidad. Entonces para él Dios no existe.
trato de conversar con él y presentarle que no es la ausencia de Dios, simplemente es que el ser humano se alejó de Dios, se alejó tanto que las consecuencias las vemos a nuestro alrededor. Pero no fue desde el inicio ese el plan de Dios. Dios es amor y nunca podría desear tanto mal al ser humano. Entonces conversamos, él no logra entender este punto y para él simplemente somos como ratones de laboratorio, donde si hay un Dios, él está como probando, experimentando en el ser humano, ¿no? Esa es la cuestión que tengo para ahora y espero que puedan ayudarme. Buara nos hizo una pregunta muy interesante. Y es que a veces no hay una explicación para poder hacer entender a alguien de cómo nuestro planeta perfecto cayó en manos del enemigo. El pecado es un misterio. Sin embargo, hoy vamos a intentar dar esas respuestas y vamos a dar respuestas claras a través de la palabra de Dios. Imagina la siguiente escena. Todos los días tú te levantas, escuchas las noticias, prendes la TV, ves los diarios y las noticias siempre dan vuelta casi en lo mismo. Asesinatos, pandemias, enfermedades, sufrimiento, pandillaje, droga. Cada día millones de personas mueren, hay tragedias, parece que la naturaleza a veces se enfurece. Todas esas noticias nos llevan a cuestionarnos y a preguntar ¿cómo surgió todo esto y cuándo va a terminar todo esto? Extorsiones, asesinatos, muerte, despedidas, enfermedades, pobreza, miseria y dolor. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que dentro del plan de Dios era que todo este planeta continúe perfecto así como salió de sus manos. El libro de Génesis capítulo 1, versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Todo lo que Dios hace es perfecto. El problema es cómo algo tan perfecto que salió de las manos de Dios vino a transformarse en todo este caos. La respuesta la encontramos en el capítulo 3 del libro de Génesis. El capítulo 3 habla sobre la caída del ser humano. ¿Y a qué llamamos caída? Dios había dicho al ser humano que él no pueda acercarse de un árbol al cual él mismo lo llamó prohibido. Capítulo 2 y el versículo 16 dice así: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La orden era clara. ¿Y por qué Dios dio esta orden? Porque Dios creó a los seres humanos con capacidad de elegir. ¿Y en qué momento tú usas tu libertad o tu capacidad de elegir? Cuando tienes dos opciones. Entonces, Adán y Eva tenían la opción de poder obedecer la voz de Dios y vivir eternamente felices, o desobedecer la voz de Dios y entrar en el terreno de la muerte, porque la orden era: el día que comieres, ciertamente morirás. Lamentablemente, encontramos que en el capítulo 3, Satanás, que fue un ángel creado que se rebeló contra Dios, estaba en esta tierra. Y él usó de manera allí, voy a decir, extraordinaria, en el asunto del plan malévolo que él tuvo para hacer caer a aquella primera pareja creada por Dios. Porque su plan funcionó y fue perfecto. Adán y Eva gustaban mucho relacionarse con Dios porque Dios los creó por una relación cercana. ¿Y cómo fue interrumpida esa relación? Satanás se disfrazó porque él nunca da la cara, él siempre se disfraza detrás de algo bonito, él siempre se coloca detrás de algo hermoso, sin hacerte saber sus intenciones, coloca duda en el corazón y siempre ofrece lo que no puede dar. Y así ocurrió. ¿Qué cosa usó en el jardín del Edén? Los sentidos. Hasta hoy continúa Satanás allí seduciendo nuestros sentidos. Por eso cuida lo que ves, cuida lo que escuchas,
Cuida lo que pruebas, cuida lo que tocas. Es a través de los sentidos que se alimenta nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cerebro. Es a través de los sentidos que son las puertas abiertas para poder alimentar todo lo que tenemos dentro de la vida. Ahora, ella fue seducida por la serpiente, seducida para poder desobedecer a Dios. Y Dios tenía por lo menos dos opciones. La primera opción es decir, bueno, ustedes pecaron, así que ustedes van a morir. Acabó todo el asunto. La segunda opción era anular su ley. Cuando no hay ley, no hay pecado. Para que veas que la ley de Dios no puede ser anulada. Él colocó una tercera opción. Ustedes van a morir, pero no la muerte eterna. Yo voy a tomar su lugar y voy a morir en lugar de ustedes. Por eso el momento que Adán y Eva pecaron, ocurrió el primer sacrificio para poder cubrir con pieles a aquellos que estaban cubiertos de hojas de higuera. Y aquel cordero que fue muerto en el Edén ya representaba a Cristo. Él tomó nuestro lugar porque su ley no puede ser alterada. Y la muerte de Jesús en la cruz es la evidencia que la ley de Dios no puede ser abolida. Entonces, ¿qué cosa hizo Jesús? Tomó nuestro lugar, pagó el precio de nuestra condenación. Y por eso hoy vivimos en la desgracia que vivimos. Sufrimiento, dolor, terror, miseria. La pregunta es, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás? ¿Acaso no tenía poder? Claro que tenía. Si Dios hubiese destruido a Satanás inmediatamente, probablemente hubiese quedado una duda en el universo. La duda es, ¿acaso Él tiene razón? ¿Por qué lo destruyó tan pronto? Y si alguien más se rebela, ya la obediencia no sería por amor, sino por miedo. Y Dios permitió que el tiempo pueda decir quién tenía la razón. Y en ese tiempo se vio el verdadero carácter y la verdadera intención de Satanás. Todo lo que él quiso crear, aquí está. La destrucción, odio, muerte, enfermedad, miseria y todo lo que nosotros vivimos. Hoy queda claro ante el universo cuál fue su verdadera intención. Por eso no destruyó. Y el tiempo, allí se demostró a través del tiempo para todo el universo de que Dios es amor y que Satanás es el peor y mayor criminal de toda la historia. Sin embargo, allí se cometió el primer pecado. ¿Cómo surgió? La respuesta es un misterio. Porque el pecado se trasladó a la tierra, no comenzó en la tierra, comenzó en el cielo. ¿Cómo comenzó? En el corazón de un ser perfecto que usó su libertad para poder rebelarse. Esto ya hablamos en el programa anterior. ¿Cómo es que un ángel se convirtió en demonio? El pecado es un misterio porque es enigmático, no tiene presuposición, ni causa, ni motivo, es un intruso. Y abrió un paréntesis dentro del amor de Dios y la gracia divina. Además, el pecado es complejo y multiforme porque tiene 1000 caras y se manifiesta de una manera increíble. El primer pecado comenzó en el cielo, el primer pecado en la tierra comenzó con Adán y Eva. Sin embargo, el pecado tiene 1000 caras. Y es por eso que en la Biblia, los escritores bíblicos y los profetas intentaron allí señalar para nosotros de diferentes maneras lo que significa pecado. Porque si alguien me pide una definición de pecado, hay muchas maneras de definir el pecado. Por ejemplo, vamos a ver algunas. Pecar es errar al blanco. Es el primer concepto de pecado. Cuando una persona pierde su referente moral y se desvía del camino, eso es pecado. Este es el camino correcto, te desvías, estás pecando. Entonces, ¿qué cosa es pecar en su primer concepto? Fallar. ¿Cuál era el destino que Dios tenía para Adán y Eva? Una eternidad feliz. ¿Qué cosa hicieron ellos? Se desviaron. ¿Qué cosa hicieron? Pecaron. Es errar al blanco. Más o menos es como cuando un jugador tiene que patear al arco y patear a otro lado. Cuando falla un penal o cuando tiras una flecha y no aciertas. Eso más o menos es la primera representación, el primer concepto de lo que se llama pecado. Sin embargo, hay un segundo concepto de pecado. Es subvertir la realidad. ¿Qué significa eso? El pecado afecta, distorsiona, corrompe la naturaleza del ser humano, enceguece a la persona y lo lleva a considerar el mal como bien y el bien como mal. Subvierte la realidad. Un ejemplo,
La idolatría es pecado, porque en vez de adorar al Creador, el ser humano venera a la criatura. El pecador no valora lo espiritual y empieza a valorar ¿qué cosa? A un ser humano. Me llama mucho la atención cuando el ser humano quiere justificar la idolatría y dice yo no adoro, yo solamente venero, yo solamente respeto. ¿A quién? A una criatura. Ya vimos en el tema anterior que ni siquiera los ángeles reciben adoración. Y cuando tú dices yo voy a venerar, me voy a postrar delante de una escultura, ¿delante de quién? ¿San Pedro, San Pablo? Mira lo que dice el apóstol Pablo. El libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 y versículo 8, dice así. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿De qué día está hablando? De su segunda venida. Pablo no dice, de aquí me voy al cielo y desde allí voy a interceder por ustedes. Ustedes tienen que orarme a mí y yo voy a interceder por ustedes a Dios. Porque el único mediador intercesor es Dios. Entonces, ¿qué cosa es pecado? Invertir la realidad. La veneración y la adoración que debe ser dirigida para Dios, ahora se dirige al ser humano. Eso es pecar. Ahora, cuando vamos al libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, mira lo que dice. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho una separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, se invierte todo en la vida del ser humano. Número 3, pecar es quebrar un pacto. Cuando tú rompes la paz, estás pecando. Pecado te lleva a una ruptura de relaciones, primero con Dios y luego con tus semejantes. Eso también es pecar. ¿Qué más es pecar? Pecar es actuar sin fe. Esto es el pecado por omisión. Hay personas que dicen, yo no peco porque no mato, no robo, no miento, no adultero, no hago esto, no hago lo otro. No. Pecar, mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 14, versículo 23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Incluso tú puedes hacer acciones buenas con motivaciones equivocadas. Alguien puede dar una limosna solamente para colocar una foto y para ser aplaudido por los demás. Es una acción buena, pero se convierte en pecado el momento que su motivación está manchada. Todo aquello que no proviene de fe es pecado. Eso dice la Biblia. Y mira lo que dice Santiago 4:17. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¿Te das cuenta? Pecado no solamente es hacer cosas equivocadas. Pecado también es no hacer aquello que es correcto. ¿Qué cosas correctas tú sabes que debes hacer en la vida y todavía no lo has hecho? Sabes que tienes que entregarte a Jesús, por ejemplo, y todavía no lo has hecho. Sabes que tienes que ser bautizado, sabes que es bueno y no lo has hecho. Sabes que tú tienes que cuidar tu cuerpo, pero no lo haces. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también comete pecado. Entonces, pecado aquí es actuar sin fe. El libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice así. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues pecado es transgresión e infracción de la ley. ¿Qué cosa es el concepto? ¿Cuál es el concepto de pecado aquí? Pecado es quebrar la ley de Dios. La ley moral, la ley que Él escribió con su propio dedo, que de eso vamos a hablar ya en el próximo programa. Eso es pecar, quebrar su ley. Proverbios 28:9 tiene una declaración realmente asustadora para muchos. Allí dice así. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Wow. El que aparta su oído para no oír la ley, también su oración es abominable. 1 Juan 3:4, ¿qué cosa dice? Pecar es transgredir o romper la ley de Dios. Entonces, ¿qué cosa es pecar? Desobedecer la ley de Dios. No oír, rechazar incluso su ley. ¿Qué más es pecado? Pecado es decir no a Dios. Escucha bien este concepto. Pecar es rechazar la salvación provista por Dios. Esto se llama rebelión. Es decir, es rechazar la vida para continuar en el camino de la muerte. Cada vez que tú rechazas una oportunidad que Dios te da para salvación, tú estás pecando, porque te estás desviando del ideal
que Dios tiene, del propósito por el cual tú fuiste creado. Tú fuiste creado para una relación estrecha con Dios. Vivir lejos de Dios es vivir lejos de la vida, porque Dios es vida. Y el que da la espalda a la vida entra en oscuridad y entra a caminar en el terreno de la muerte. Cuando tú rechazas a Cristo, estás rechazando la vida. No estás rechazando una religión. Yo aquí no estoy hablándote de religión, estoy hablándote de vida. Cuando aceptas a Cristo, realmente puedes tener vida en abundancia, calidad de vida y esperanza de vida eterna en el futuro, porque eso sí, eso es lo que hace la fe. Cuando tú rechazas las oportunidades que Dios te da, lo que estás haciendo es pecando. Entonces, cada vez que postergas, cada vez que rechazas, estás cometiendo pecado. Por eso Hebreos 3:15 dice, no seáis rebeldes. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque al endurecer el corazón, el pecado toma control de la vida. Y este es un asunto que hoy vamos a tener que analizar. ¿Por qué? Porque aquí voy al corazón de lo que hoy quiero decirte. Nosotros no hemos aprendido aún a definir qué cosa es pecado. Nosotros pensamos que pecar es mentir, es robar, es adulterar, es hacer lo malo. Y está bien, eso es pecado, pero eso no es la esencia del pecado. Nosotros tenemos que comprender hoy qué cosa es realmente pecado. Ya te di varios conceptos de lo que la Biblia muestra acerca de lo que es pecado. Sin embargo, hoy quiero mostrarte uno más. El pecado hoy es asociado con actos, ¿verdad? Tú estás pecando, robaste, estás pecando. Es verdad. El problema es más profundo que eso. ¿Me entiendes? Robar es la acción, pero el pecado es más profundo, porque su raíz está en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza que quiere estar independiente de Dios. Yo aquí puedo resumir lo siguiente. ¿Qué cosa es pecado? Separación de Dios. Cuando tú estás cerca de Dios, no existen aquellas acciones porque tu corazón está ocupado por Dios. Sin embargo, pecado en sí es más que una acción. Es verdad que aquel que mata peca, aquel que roba peca, aquel que adultera peca, es verdad. Pero pecado va más allá que acciones. Pecado es un estado. Pecado es lo que yo traigo desde el momento que ya nazco, está en mi corazón. Las acciones son el resultado de lo que hay dentro. Las palabras son el resultado de lo que ya pensé. Mis acciones son el resultado de lo que planifiqué. Entonces, pecar no es simplemente hacer. El pecado ya vive. ¿Dónde se fabrica? En el corazón. Cuando hablo de corazón estoy hablando de mente. La mayor fábrica del mundo es la mente. Ahí se fabrica todo. Ahora, préstame atención. Los actos de pecado son consecuencia de nuestro estado de pecado. Eso es el verdadero concepto. Pecamos porque somos pecadores. Entonces, los pecados en plural vienen del pecado en singular. ¿Qué cosa es pecado en singular? Tú y yo traemos una naturaleza de pecado. Es algo que está dentro de nosotros. No hay manera que nosotros lo podamos cambiar a menos que sea por el poder de Dios. Por eso la Biblia dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón, tu pecado siempre estará allí. Porque no hay una limpieza humana para ello. Solamente un milagro divino puede ser el milagro de la transformación a través del nuevo nacimiento, cuando uno nace en Cristo Jesús. Entonces, el pecado va más allá de acciones. Es lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué necesitamos entonces para ser salvos? Que Cristo haga una obra de transformación en nuestra naturaleza. Nuestro verdadero concepto de salvación viene de nuestro concepto verdadero de pecado. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay personas que dicen, yo soy muy bueno como para poder ir a una iglesia, como para poder servir a Dios. Yo me voy a salvar. Yo no soy como ese cristiano que es deshonrado, es adúltero, es perverso, es malo, es deshonesto. Y tú piensas que no eres pecador porque no cometes pecado. Préstame atención a lo que te voy a decir. Quien realmente reconoce que es pecador es el único que necesita de un Salvador. Y si tú piensas que no necesitas de un Salvador, es porque no reconoces que eres pecador. Y si no reconoces que eres pecador es porque no has entendido qué es pecado. Pecado no solamente son obras. Pecado es nuestra condición.
Somos pecadores. Lo que pasa es que en la vida nosotros intentamos cortar los frutos en lugar de trabajar con la raíz. Por eso cuando una persona peca, lucha con el pecado y dice, este pecado me vence, me vence, me vence. En lugar de estar luchando con el fruto, arranca la raíz. Solo que esa raíz no puede ser arrancada por nosotros. Nuestra parte es ir para que Dios pueda ir transformando nuestra naturaleza. Yo no puedo impedir que un árbol de naranjas dé naranjas porque ella creció, la naranja fue creada para dar naranjas. No puede dar uvas porque no es una planta de uva. Los seres humanos no podemos hacer obras de bien a menos que Cristo transforme nuestro interior. Entonces lo que necesitamos no es un cambio por fuera, es un cambio por dentro. Los cambios por fuera son maquillaje superficial, eso es hipocresía. Puedes tener una cara de bondad, sonrisa para todo el mundo, pero nadie sabe lo que realmente tú piensas. Tú puedes admirarte de aquel que es pecador. Él es un adúltero. ¿Y cuántas veces adulteraste en tu mente? Tú puedes decir, el gobierno es corrupto. ¿Y cuántas veces tú no devolviste el vuelto cuando te diste cuenta que se equivocaron? ¿Acaso eso no es corrupción? ¿Te das cuenta que el pecado es más amplio de nuestra corta visión? Además de eso, fíjate una cosa. Jeremías 13:23 dice así: ¿mudaré el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también ustedes podrán hacer el bien cuando están habituados a hacer el mal. Una pregunta que demanda una respuesta inmediata. ¿Será posible que podremos hacer el bien cuando estamos acostumbrados a hacer el mal? ¿Podremos cambiar nuestra naturaleza? Nuestra naturaleza pecaminosa no es posible humanamente, a menos que no ocurra un milagro, el milagro del nuevo nacimiento, donde Dios coloca en nosotros una naturaleza espiritual. Y esa naturaleza tiene que ser alimentada todos los días a través del estudio de la Biblia y la oración para que pueda vencer nuestra antigua naturaleza. A eso llamó el apóstol Pablo el viejo hombre, que cada día tiene que ir desgastándose, cada día tiene que ir muriendo, aquella naturaleza pecaminosa con la cual venimos a este mundo. Humanamente es imposible, pero nada es imposible para Dios. Y una de las cosas que hace el pecado es que desde el momento que entró, afectó a toda la humanidad. El pecado es mayor que una pandemia, porque desde el momento del primer afectado, todos los otros seres humanos ya venimos a este mundo con pecaminosidad o naturaleza de pecado en nuestra vida. Hoy quiero mostrarte cuál es la solución para este problema. Por eso vamos a una breve pausa, no cambies el canal y estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil, hoy hablando acerca de pecado. Y vimos que pecado va más allá de la desobediencia en el jardín del Edén, va más allá de actos pecaminosos. Hoy estamos viendo varios conceptos sobre pecado, sobre lo que la Biblia dice, lo que significa pecar. Incluso no hacer lo bueno sabiendo es pecado. Y hoy queremos ver algunos otros aspectos, cómo esto afecta totalmente nuestras relaciones, nuestra vida, pero sobre todo queremos ver cuál es la solución. Vamos a profundizarnos un poquito más en el problema, porque cuando somos conscientes de nuestro problema, buscamos la salida. Uno va al médico cuando sabe que está enfermo. Mientras no reconozca que está enfermo, no busca medicina. Entonces, cuando reconocemos cuál es nuestra verdadera condición, vamos a buscar realmente a Dios. ¿Por qué hoy la gente no quiere escuchar más de Jesús? Porque cada vez es menos consciente de su realidad. Porque si fuese más consciente de su condición, buscara con más desesperación el remedio. Y el único remedio es Jesús. Él es el único que puede transformarnos. El pecado afecta a todos. Empezó en el Edén y afectó a todos los descendientes. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Imagínate, ya lo traemos en nuestros genes, en nuestra naturaleza.
la muerte pasó como una herencia. Así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la consecuencia. Por eso que hoy sufrimos consecuencia, ¿verdad?, de destrucción, de sufrimiento, de dolor y de muerte. Esa es la razón. Nos afectó a todos. Ahora, no existe en la tierra alguien que no peque. Ni uno. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Me llama mucho la atención lo que dice aquí Salomón. Eclesiastés 7:20 dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tú puedes decir, está equivocado porque yo hago obras de bien. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué haces lo que haces? No hay. Romanos 3:23 dice que no hay justo ni aún uno. Entonces esa es nuestra condición. Incluso el ser humano ya viene a este mundo siendo pecador. Mira lo que dice el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya venimos con esa naturaleza pecaminosa. Y el pecado, ¿dónde viene enraizado? En nuestro corazón. Cuando hablo de corazón estoy hablando de mente. Nuestra mente se pervirtió, se degradó. Nuestra mente es aquella que nos lleva lejos de Dios y es aquella que le gusta practicar o hacer cosas que hacen daño. Jesús habló en el libro de Mateo capítulo 7, capítulo 6, versículo 19, que toda la impiedad humana nace en el corazón del ser humano. Las malas intenciones, los malos deseos, las malas palabras, las malas acciones nacen en el corazón porque está enraizado. Entonces, el pecado trae culpa. Y eso es algo que todos lo experimentamos en la vida. Cuando Adán y Eva pecaron, dice Génesis 3:10, que lo primero que hicieron es esconderse de la presencia de Dios. ¿Por qué se escondieron? Porque ellos ya traían una culpa. Por eso tuvieron miedo ahora de ver el rostro de Dios y oír la voz de Dios. Hoy hay tantas personas que están sumergidas en la culpa, no pueden dormir, no pueden hacer, afecta todo su mundo, afecta su mente, afecta su trabajo, por la culpa que tienen, porque eso es lo que trae el pecado. Dolor y culpa. Y el pecado trae consecuencias terribles. Ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. Los seres humanos hemos aprendido a categorizar el pecado. Pecado grande, pecado chiquito. Ningún pecado es pequeño ante Dios. Sin embargo, sí hay tamaños de consecuencias. Hay consecuencias mayores y hay consecuencias menores. Hay marcas y heridas que nosotros podemos evitar en la vida si solamente caminásemos con Dios. El libro de Proverbios capítulo 6, versículo 27 y versículo 28 nos dice que no podemos jugar con el pecado. Mira cuán peligroso es. Proverbios capítulo 6, versículo 27 y versículo 28 dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Personas que les gusta jugar con el peligro y finalmente terminan muertos. Aquel que juega con el pecado siempre termina en la destrucción. Lo que Dios quiere librarnos es de las consecuencias de la amargura del pecado. El pecado siempre viene disfrazado. Satanás lo presenta en una caja envuelta, como una caja de regalo. Recuerda que en Juan 8:44 Jesús dijo que Satanás es el padre de la mentira. Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14 dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y la recomendación de Jesús, ¿cuál fue? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pero pocos son los que la hallan. Más fácil es mirar el camino de placer. Es mucho más fácil. Hay más diversión, hay más luces, hay más placer.
hay más cosas, pero finalmente es un disfraz, porque el final es muerte. Ya Salomón escribía en Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un fin de muerte. El pecado esclaviza. El libro de Juan capítulo 8, versículo 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si el pecado no fuera agradable, nadie caería en él. El pecado produce adicción. Por eso hay tantas personas que no pueden salir de algún lugar donde ellos cayeron, de algún vicio. Es difícil. Sin embargo, Jesús vino para poder libertarnos del pecado, de las cadenas. Él rompe cualquier cadena. No hay nada imposible para Él. El pecado es un autoengaño, porque el ser humano piensa que es libre, pero no lo es. Dice, yo vivo mi vida, yo disfruto mi vida, yo hago lo que quiero. Esa es una ilusión, una falsa libertad, confundida con libertinaje, que trae consecuencias amargas. Y luego uno está llorando y dice, ¿por qué? Si no hubiese pasado esto, si no... Pero ya es tarde. Hay marcas y heridas en la vida de cada persona que pudo haberse evitado. El centro del pecado, el problema de nuestra pecaminosidad está en la mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente controla finalmente a todo el ser humano. Y recuerda, un solo pecado acariciado puede destruirte completamente. Uno solo. Puedes decir, eso es chiquito. Ese chiquito puede acabar contigo, con tu familia, con tus sueños, con tu vida. Todo aquello que demoraste en construir por mucho tiempo puede ser derribado de una manera rápida. Y recuerda que el pecado es mortal. Romanos 6:23, el apóstol Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mayor asesino de este mundo se llama pecado. Tú conoces una ratonera. Es un instrumento de metal que sirve para poder cazar ratas. No cazar, matar ratas. Y esa ratonera fue creada para eso, solo que allí es colocada una trampa. Y la trampa es colocar dentro de la muerte algo que tanto le gusta a la rata o al ratón. ¿Qué cosa es lo que se coloca? Un poco de queso, un poco de comida. Entonces el ratón va, olvida que existe la ratonera y el olor, el hambre, lo lleva a comer aquello que le da placer. Y por comer, allí es atrapado por una ratonera que finalmente termina muriendo. Satanás es así. Coloca siempre delante de nuestros ojos cosas que nos gusta, nos atrapa y después nos mata, porque el pecado causa muerte. Ya causó una muerte ahora, todos estamos condenados a morir. Gracias a Dios que Él vino a librarnos de la muerte eterna. Por eso es que va a haber resurrección para aquellos que mueren creyendo en Cristo. Sin embargo, el pecado mata ilusiones, mata sueños. O nos mata eternamente o nos mata lentamente. Porque hay personas que aun cuando están vivas están muertas por dentro. Son cadáveres. Finalmente, pecado es separación de Dios. Al separarse de Dios, el ser humano entra en el terreno de la muerte. Juan 3:19 dice así, y es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Solo quien sabe que es pecador necesita de un Salvador. ¿Qué cosa es pecado? En conclusión, pecado es autonomía de Dios. Cuando tú te separas de Dios, entregas tu vida bajo el control y el dominio de Satanás. Tus deseos y pasiones se colocan en armonía con el diablo. Y finalmente acaba destruyendo para siempre tu vida. Destruye la imagen de Dios. Aquello que Dios quiere restaurar por causa del pecado, Satanás continúa destruyendo a través del pecado. ¿Y cuál es el mayor problema del pecado? Préstame atención. No es tener una herida. A la herida vamos a llamar que es pecado. Es rechazar la medicina.
rechazar el único medicamento que puede sanarnos, rechazar la gracia de Dios. Ese es el mayor problema. Nadie se va a perder por ser pecador, se va a perder por rechazar la medicina para su pecado. Ese es el mayor problema humano, porque Dios ya proveyó una solución para nuestro problema. ¿Y qué cosa es lo que se dice allí acerca de la esencia del ser humano? Hay 4 conceptos. Hoy te quiero mostrar ellos. Primer concepto es el concepto liberal y humanista. Dice, el ser humano es esencialmente bueno, es decir, su esencia es buena. Y ellos piensan así, el ser humano es básicamente bueno y solo necesita una ayudadita para encontrar el camino de felicidad. Alguien le ayuda y ya encontró el camino de felicidad. Ahora, el pensamiento conductista dice, el ser humano es esencialmente neutro. ¿Qué significa? Nacemos sin naturaleza determinada, como una superficie en blanco. El ambiente nos influencia para ser buenos o malos. Es decir, tú puedes ser bueno o malo de acuerdo a la condición donde te desarrollaste, donde creciste. Y existe el pensamiento, otro pensamiento fatalista, ¿verdad? El ser humano es esencialmente malo. Somos malos, nacemos egoístas, pero como nos enseñan a sonreír, a decir por favor y gracias, parecemos ser buenos por fuera, pero estamos podridos por dentro. De estos 3 conceptos sobre la esencia del ser humano, hay una cuarta que es bíblica. Y mira lo que dice. El ser humano fue creado bueno. Eso es lo que dice la Biblia. Fue creado bueno, pero cayó en pecado y se volvió totalmente malo. Cada faceta de la personalidad humana fue afectada por el pecado. Tanto así que cuando vamos a Isaías capítulo 1, versículo 5, dice que desde la cabeza del pie, o desde la cabeza hasta la punta del pie, todo está podrido, todo está lleno de llagas. Imagínate, no hay en él cosa sana. Esa es nuestra condición. Ahora, no solamente la totalidad de la humanidad fue afectada, sino también cada persona en su totalidad. El pecado afectó el intelecto, las emociones, los deseos, las motivaciones, aún el cuerpo. Eso no significa que los incrédulos no pueden hacer cosas buenas. Ellos pueden, pero en términos de vida espiritual están muertos en sus obras porque están contaminadas por el pecado. Entonces, aferrarse a un pecado nos hace perder la conciencia de pecado. Uno ya a lo que antes llamaba pecado, ya no llama pecado. Tú has visto cómo varios valores y principios hoy ya no son llamados o son ignorados. ¿Por qué? Porque el pecado entró, la sociedad lo aceptó y lo que antes se llamaba pecado, hoy ya no es pecado. El ser humano se acostumbró a eso. El problema, una vez más te repito, no es tener la herida, sino rechazar la medicina. ¿Por qué? El pecado afecta totalmente al ser humano. Afecta la conciencia porque lo cauteriza. Afecta las emociones. Le hace obstinado, rebelde. Afecta lo espiritual porque lo aleja de Dios. Afecta lo moral porque lo hace corrupto. Afecta la fuerza de voluntad porque lo hace vulnerable. Afecta la vitalidad porque lo enferma. Afecta la fe porque lo desanima. Y allí Salmos 13:3 dice que todos estamos corrompidos por el pecado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la solución? Estamos graves. Si alguien nos hace una radiografía espiritual, todos estamos condenados a morir, estamos muriendo lentamente. Y hay varios caminos que el ser humano ya inventó. Por ejemplo, el gnosticismo dice, la salvación ocurre cuando sabes. Así que mientras más conocimiento tengas, más puedes tener acceso a la salvación. El legalismo dice, la salvación ocurre cuando tú haces. Y hay personas que dicen, vamos a hacer obras de penitencia, obras de caridad, vamos a hacer. Eso es legalismo. El perfeccionismo dice, la salvación ocurre cuando tú eres. Entonces la persona que no es perfecta no puede ser salva. Sin embargo, la Biblia dice que la salvación ocurre por la justificación. La justificación es el método divino. La salvación ocurre cuando tú crees en Cristo. Por eso Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 18 dice, aquel que en Él cree no es condenado. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él es la solución para nuestro problema. Y tú sabes que esa solución Dios ya lo había creado antes que llegue el problema. 1 Pedro 1:18 dice, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir,
lo cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, antes de que Dios diga allá en el jardín del Edén o allá en la creación, haya luz, se dijo en la eternidad, haya cruz. La cruz sería el puente para redimir al ser humano. Y Jesús se ofreció para morir en nuestro lugar. La salvación tiene que ver con sustitución. Tomó nuestra condición, tomó nuestro lugar, murió en nuestro lugar para darnos esperanza de vida. Por eso el texto de mayor esperanza es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz es vista como propiciación. La propiciación viene del ambiente de culto, donde antiguamente las culturas pensaban que los dioses necesitan ser apaciguados su ira con sacrificios humanos. Pero la propiciación en el caso de Dios es que Dios mismo se ofreció por nuestra culpa. Es vista la cruz como redención. La redención viene del ambiente de mercado. Los esclavos eran comprados, eran redimidos cuando alguien quería darle libertad. Y Jesús vino a rescatarnos y pagó con alto precio nuestro rescate. Pedro dice, dando su propia vida. La cruz también es vista como justificación. No somos justos, pero Él coloca sus méritos para que seamos justos. La cruz es vista como una reconciliación. Cuando éramos enemigos de Dios, pasamos a ser amigos de Dios. La cruz es el único camino para reconciliarnos nuevamente con Dios. El camino está abierto. La puerta está abierta, la deuda está pagada, solo tiene que ser aceptada. Porque de nada sirve el sacrificio de Jesús si tú no lo aceptas como tu Salvador en tu vida. ¿Sabes cuál es el mayor error humano? Rechazar la gracia. ¿Qué cosa es la gracia? La salvación no tiene que ver con lo que hacemos. La salvación tiene que ver con lo que alguien hizo. Es Dios. No tiene que ver con lo que tú haces, sino con lo que tú permites que Dios haga en tu vida. Eso tiene que ver la salvación. Las personas no se perderán por cometer muchos pecados, se perderán por rechazar la gracia de Dios. Y quiero que entiendas algo. La gracia que salva es la gracia que transforma. Y hay muchas personas que dicen, bueno, entonces soy salvo por gracia, yo no necesito obedecer a Dios, no necesito guardar la ley, no necesito de nada, porque la gracia hace todo. Ten cuidado por una cosa, porque la Biblia es clara cuando habla acerca de salvación. Y hay un texto más que yo quiero mostrarte. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos. Nadie se salva por hacer otra cosa, somos salvos por gracia. Pero el versículo 10 dice así, somos salvos por gracia para buenas obras. ¿Qué significa eso? La gracia que te salva es la gracia que te transforma. ¿Y qué significa transformación? Coloca tu vida en armonía con los mandamientos de Dios. La obediencia es un fruto de la fe. Entonces, cuando la gracia de Dios es recibida en el ser humano empieza a producir frutos, no porque los frutos salven, no porque la obediencia te salve, sino que es el resultado, es la evidencia de la gracia transformadora de Dios. La gracia es un regalo de Dios, pero la gracia no te deja en la desgracia, te saca de la desgracia del pecado y te coloca en armonía con la voluntad de Dios expresada en su palabra. Eso es lo que hace la gracia. Me encanta esta frase. Hay 4 cosas que Dios no conoce. Número 1, Dios no conoce un pecado que no odie. No conoce un pecador que Él no ame. No conoce un pecado que Él no perdone. Y no conoce un tiempo mejor para aceptar la salvación que hoy. Porque el mañana puede ser tarde. Cuando Jesús exclamó allá en la cruz, consumado es, según Juan 19:30, Jesús estaba diciendo, tu deuda está pagada. Hoy tú tienes derecho a vivir. Sin embargo, la salvación que se efectuó en la cruz no tiene ningún valor a menos que hoy no aceptes a Jesús como tu Salvador. Porque hoy Jesús está aplicando en el santuario su sangre en favor de todos aquellos que lo aceptan. Acepta a Cristo. No temas nada de lo que pueda suceder porque Dios ya te perdonó. Él te ama y hoy está con los brazos abiertos para darte una nueva página y una nueva oportunidad en la vida. Dios quiere hacer un trabajo extraordinario en tu vida. Dios te ama.
Un día en una cruz dio su vida por ti. Tú y yo merecíamos esos clavos. Tú y yo merecíamos esa corona de espinas. Tú y yo merecíamos la muerte eterna. Pero Dios tomó nuestro lugar. ¿Cómo seremos los seres humanos que podemos rechazar un amor tan grande? No rechaces la gracia de Cristo. Los brazos de Jesús hoy continúan abiertos y esperándote para transformar tu vida. Un día el pecado será eliminado para siempre. En Malaquías 4 dice que no quedará ni raíz ni rama. Pero hoy Dios quiere también limpiar tu corazón. ¿Aceptas el perdón de Dios? ¿Quieres que Él te quite de la culpa? Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, en nuestro corazón hay tanta maldad. Somos pecadores y reconocemos que tú eres nuestro único Salvador. Libértanos de la culpa, de la esclavitud, de las adicciones, de aquello que nos separa de ti. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y que tu gracia hoy cure las heridas que el pecado nos dejó. Danos tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, versos 20 y 21 nos dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Que el Señor pueda bendecir a cada uno de los hermanos que vio esta programación especial. Que Dios esté con ustedes durante el resto del día. No se pierdan la siguiente programación. Comparte el enlace y lleva esperanza a quien más lo necesite. En lo alto brilla la luz de Jesús. El amor de Cristo es sin par. Su poder es infinito y está lleno de virtud. No tendré temor si Él conmigo va. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré. Conmigo, conmigo. En la tormenta Jesús es mi paz, y en la oscuridad siempre serás mi luz. Su amor eterno nunca me faltará. Con Jesús nunca más temeré. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré, alcanzaré, alcanzaré. En la prueba Él me sostendrá. En la batalla Él peleará. Su amor me envuelve con gracia sin igual. A Él mi corazón rendirá. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mí